El commissioning de instalaciones industriales o puesta en marcha de instalaciones industriales es un proceso muy importante de construcción de una instalación nueva y es un proceso en el que tienen lugar pues, el inicio, el arranque de una instalación tras su construcción y implica el arranque, la verificación del correcto funcionamiento y la configuración de muchos parámetros o de algunos parámetros en aquellos equipos que son configurables. Vamos a dedicar una serie de vídeos a este proceso de commissioning, pero entre ellos este primer vídeo habla sobre las verificaciones previas que debemos hacer antes de iniciar el commissioning de una instalación. Cuando hacemos el comisionado de una instalación, esa puesta en marcha de la instalación, podemos encontrar dos grandes casos. Una, que el constructor es el encargado de ponerlo en marcha, y otra, que el constructor no es el encargado de ponerlo en marcha. Puede ocurrir incluso que la misma empresa constructora tenga pues, tanto la responsabilidad de la construcción como la puesta en marcha para después acometer el último paso, que es la verificación de prestaciones, verificar que ha quedado todo bien. Pero puede ocurrir que sean empresas diferentes o puede ocurrir que, siendo la misma empresa, sean departamentos completamente independientes, estancos. En Renovotec pensamos que, sea cual sea la situación, antes de iniciar el proceso de puesta en marcha de toda una instalación o de una parte de esa instalación, de un paquete de construcción, hay que hacer una serie de verificaciones previas. No tiene sentido iniciar la puesta en marcha, ese proceso de puesta en marcha, si no hemos terminado la construcción. Así que habrá que hacer esas verificaciones previas para comprobar que efectivamente ha quedado todo perfectamente construido. Claro, no será lo mismo si es la misma empresa, ese proceso pues tendrá que no tendrá que ser tan formal, y en cambio si son diferentes empresas, pues a lo mejor tiene que participar el cliente o tienen que participar las empresas que forman parte. Y si es la misma empresa, obviamente pues es como un proceso interno que puede ser más light y menos documentado. Pero ya aquí no hablamos de la documentación solo, hablamos de que hay que verificar toda una serie de cosas antes de poner en marcha. Partamos de este principio: no se puede poner en marcha una instalación que no ha terminado de construirse, porque si no, lo que vamos a hacer es ir heredando problemas que van a ir dando la cara en el proceso de puesta en marcha sin que podamos ponerle una solución adecuada. ¿Cuáles son esos puntos que tenemos que verificar antes de iniciar el proceso de construcción? Vamos a verlo. Durante la construcción ya tendremos que haber verificado estas cosas, tendremos que haber verificado el replanteo, es decir, tendremos que haber verificado que hemos construido donde queríamos construir, en los sitios donde, según planos, teníamos que construir, en las coordenadas GPS que queríamos construir. Si pensáis que no ocurre nunca, que se mueve algo hacia otro sitio y resulta que eso nos trae mil problemas en tuberías, cableados, etcétera, porque no están de acuerdo a los planos, pues pensáis mal, Hay muchas veces que se comete este error. Por tanto, hay que hacer unas verificaciones de replanteo, hay que verificar ejecuciones de cimentación, incluso por topografía, saber que efectivamente esas cimentaciones se han colocado donde se debe, cómo se debe, con la planitud que se debe. Para eso vamos a utilizar herramientas de alineación para comprobar esa planitud de las cimentaciones. Os aconsejamos que veáis cuáles son las herramientas que, por ejemplo, la empresa Easy Laser tiene para esas comprobaciones de cómo es de lisa la superficie en la que vamos a asentar nuestra máquina. Tendremos que verificar calidad de materiales, hacer toda la investigación de calidad de materiales. Tendremos que hacer también las verificaciones de prevención de riesgos para asegurar que todo ese proceso de construcción se hace sin incrementar los riesgos para las personas. Hablamos de riesgos como caídas a distinto nivel, como cosas que tienen que ver con pinchazos o con punzamientos, cortes, etc. Tendremos que hacer una serie de verificaciones mecánicas durante el proceso de construcción, que son básicamente los tres elementos principales de una construcción: la nivelación, la sujeción, la alineación. Tendremos que hacer los ensayos NDT, que correspondan a los ensayos no destructivos, que correspondan
También tendremos que hacer verificaciones de ejecución de acuerdo con normas reconocidas y con buenas prácticas en el mundo de la industria, ¿no? Si las normas reconocidas siempre nos permiten que no sean valoraciones subjetivas, sino que las valoremos con respecto a una norma en la que nos dice pues, tolerancias o nos dice cosas que podemos aceptar o no aceptar, o cosas. Bueno, esas normas son ISO, ASME, ISA, IEC, IEEE, etcétera, etcétera. Tendremos que verificar el etiquetado y señalización de dirección de flujo. Todo esto que digo son responsabilidades del constructor, de los trabajadores, de la empresa o del grupo que se encargue de la construcción. El etiquetado y señalización de las direcciones de flujo, de los fluidos, ¿no? También la verificación de los aislamientos y calorificados, y también la verificación de los colores de tubería. Dentro de la realización de los NDT pueden estar, por ejemplo, las pruebas de presión, que también serán una responsabilidad siempre del constructor. Pero ya imaginemos que todas estas verificaciones ya están hechas. Sin estas verificaciones el constructor no puede decir he acabado, vamos a iniciar las verificaciones para ver si esto se puede poner en marcha finalmente. Hay una serie de pruebas que siempre vamos a tener que hacer y que siguen estando en el lado del constructor. Todavía no hemos empezado la parte de puesta en marcha, están en el lado del constructor. Esas pruebas son pruebas de estanqueidad, es decir, son pruebas que se hacen sin presión, pero que los fluidos no se salen. Pruebas de presión en las que tenemos que comprobar que los equipos son capaces de resistir una presión superior a la presión nominal, normalmente pues entre 1,40, 1,60 veces la presión nominal de los equipos. Tendremos que también realizar la limpieza de circuitos, las diferentes limpiezas, los diferentes tipos de limpiezas que hay en los circuitos, flushing, soplados, pigging, etc. Y por último tendremos el timbrado de cables, es decir, tendremos que verificar que los cables están conectados como queremos, verificando uno a uno los cables. No os podéis imaginar la cantidad de errores que hay en el timbrado de cables. Bueno, pues ahora ya hemos acabado la construcción y ¿cuáles son las verificaciones que vamos a tener que hacer? Pues las verificaciones que tendremos que hacer, y en algunos casos tendremos que documentarlas, son al menos de 5 características, al menos, puede que haya más, pero en general siempre van a aparecer estas 5 áreas que tenemos que inspeccionar y verificar que han quedado bien construidas. Primero, verificaciones generales, son aspectos generales de la construcción. Después, verificaciones concretas de la obra civil, verificaciones mecánicas, eléctricas y verificaciones de la instrumentación. Incluso vamos a ver que tendremos algunas verificaciones relativas a la documentación que hay que aportar en este proceso de entrega o de finalización de la construcción para iniciar el proceso de commissioning. En cuanto a las verificaciones generales, pues fijaros en estas cosas. Se han entregado todos los manuales de los equipos, el área está limpia, no hay escombros o residuos en la zona, todos los equipos están limpios externamente, están todos los equipos debidamente identificados según los planos aprobados, con sus códigos, con sus etiquetas, con sus chapitas, etc. Todas las tuberías están pintadas de acuerdo con los colores estandarizados y se indica la dirección de flujo en todas las tuberías. Bien. Verificado esto, que son verificaciones generales, se nos pueden ocurrir muchas más. Ahora tendremos que pasar al siguiente punto, que es el de verificaciones de la obra civil, que serían al menos las siguientes. Están los cimientos de acuerdo con planos aprobados, el análisis del hormigón desde la cimentación se ajusta a las especificaciones, la posición de los cimientos coincide con los planos aprobados, la inspección visual de las cimentaciones presenta algún defecto y están los cimientos correctamente nivelados. Bueno, pues ahora pasamos al siguiente, que serían las verificaciones mecánicas. ¿Todos los equipos instalados son acordes con los planos aprobados? Es decir, he dicho que iba a instalar esa bomba, es esa bomba la que está instalada y no otra. Se han entregado las pruebas de fábrica de todos los equipos. ¿Son correctas todas las pruebas de fábrica en todos los equipos? Vemos alguna anomalía en esas pruebas de fábrica. ¿Todos los elementos que se muestran en los planos aprobados se han instalado de acuerdo con los planos aprobados? Con todos sus accesorios, en las cotas, de la forma que ahí dice, con los soportes puestos de la forma en que se indica. ¿Están los soportes de todos los equipos de acuerdo con los planos aprobados y están bien ejecutados esos soportes? No os podéis imaginar la cantidad de veces en las que la dilatación de tuberías está impedida porque el soporte no está bien ejecutado. La inspección visual muestra algún elemento suelto, roto, desmontado, yo añadiría golpeado o deformado. Y por último, ¿están todos los equipos correctamente nivelados?
Continuamos con las verificaciones mecánicas y decimos, ¿están todos los equipos correctamente alineados? Si hay alineados, habrá algún registro de esa alineación, alguna evidencia de esa alineación. Se ha comprobado el par de apriete de todos los tornillos, es decir, sabemos cómo están apretados todos esos tornillos. Fijaros que estas tres últimas se refieren a sujeción, alineación, nivelación, tres aspectos básicos en el montaje mecánico. Está la pintura en buenas condiciones, es decir, está bien aplicada, no está saltada, no está decapada, no tiene síntomas de corrosión. Está el aislamiento térmico en buen estado, es decir, está bien ejecutado y no tiene defectos visibles. Se ha realizado la prueba de presión y el resultado es correcto, en los casos en que haya que realizarlo. Se ha realizado la prueba de estanqueidad y el resultado es correcto, en el caso de que haya que realizarlo. Se han realizado pruebas de asentamiento y el resultado es correcto. Las pruebas de asentamiento son especialmente para tanques, en los que tenemos que ir llenando y esos tanques pues tendrán que ir teniendo un comportamiento en el terreno, porque el terreno se va a comportar como un muelle, dependiendo de la carga que tenga, pues tendrá que bajar más o menos, pero siempre por igual. Se han realizado los ensayos no destructivos de unión de soldaduras y el resultado es correcto. Todas estas dos diapos que os acabo de mostrar serían las que hacen referencia a verificaciones mecánicas, porque ahora en verificaciones eléctricas decimos están conectados los cables de acuerdo a los planos, es decir, que todos los cables, todos los equipos están alimentados y todos van por los caminos que se esperaban, ya sea por bandejas, por conductos, por tubería enterrada, etc. ¿Están los conductos o bandejas de cable de acuerdo con los planos? ¿Están en buen estado esos conductos? ¿No están golpeados, deformados, no están rotos, no están sueltos? ¿Están las arquetas en buenas condiciones? Es decir, todas esas arquetas que nos conducen los cables por vía enterrada se encuentran en buenas condiciones. ¿Están los pasamuros en buenas condiciones? A veces tenemos que pasar a un edificio, desde fuera a un edificio, desde un edificio hacia afuera, desde un edificio a otro. Esos conductos pasamuros se encuentran en buen estado. Se ha verificado el aislamiento de los cables y el resultado es correcto. Eso supone someter los cables a una serie de pruebas eléctricas con unos equipos determinados que tienen que dejar una evidencia. Bueno, tenemos esas evidencias. Está la toma de tierra de todos los equipos en buen estado, es decir, hemos verificado esas tomas de tierra y hemos medido esas tomas de tierra. Se ha medido la resistencia de puesta a tierra y el resultado es correcto. Es correcta la iluminación de la zona. Incluso se puede medir esa iluminación de la zona para verificar que efectivamente la iluminación es correcta, tiene los lumens que debería tener. Pues ahora pasamos a las verificaciones de la instrumentación. Y en esas verificaciones de la instrumentación, fijaros cuáles son las cosas que al menos deberíamos considerar. Todos los instrumentos instalados están de acuerdo con los esquemas PIN-ID de la instalación. Están todos los instrumentos en buenas condiciones, no están golpeados, rotos, pantallas sueltas. ¿Tienen todos los certificados de calibración del instrumento? Hombre, por lo menos una vez en la vida todos los instrumentos habrán tenido que ser verificados y tendrán que tener un certificado de calibración cada uno de ellos. ¿Están todos los cables de instrumentos en buenas condiciones y bien conectados? ¿Están todos los elementos de comunicación de acuerdo con los planos? Es decir, si hablamos de elementos de comunicación como concentradores, como routers, etc., todos esos elementos de concentración de las comunicaciones están de acuerdo con los planos con los que hemos diseñado la instalación. Están todos los elementos de comunicación en buen estado, es decir, pueden estar de acuerdo con los planos, pero pueden estar golpeados, pueden estar sucios, pueden estar mal instalados. Y se ha comprobado la conexión correcta de todos los cables, es decir, están timbrados todos esos cables, se ha comprobado ese timbrado. Una vez que hemos acabado con esas comprobaciones, fijaros que es un checklist que tendrá estas cuestiones que hemos dicho. Con esto podéis componer con facilidad un checklist. Añadiremos además a ese checklist las cosas que consideremos relevantes, al margen de esto, que es una cuestión de mínimos, esto que acabo de mostrar, y a eso le diremos que bueno, hay que tener en cuenta que una gran instalación está compuesta por pequeños paquetes, una pequeña instalación es un solo paquete, pero una gran instalación está compuesta por diferentes partes, la dividimos, la troceamos en diferentes partes, ¿no? Y se hace el trasvase parte a parte, la verificación se hace paquete por paquete. La verificación pues, suele denominarse walkdown y al finalizarse pues, se realiza un acta de ese walkdown. Las anomalías encontradas pueden ser de tres categorías: poco relevantes, es decir, anomalía estética fundamentalmente, anomalías significativas pero que no impiden continuar con la puesta en marcha y anomalías que impiden realizar la puesta en marcha.
Las de mayor categoría hacen que el paquete se rechace. Las de categoría intermedia hacen que el paquete no se rechace, pero se incorporan a una punch list o lista de pendientes, y las poco relevantes o estéticas también se incorporan a esa punch list con una indicación. ¿Qué es lo que no debe incorporarse a esa punch list? Las que impiden que se realice la puesta en marcha, esas deben estar resueltas, con lo cual nos quedarían dos tipos de categorías, las poco relevantes y las significativas que no impiden realizar la puesta en marcha. Pues hemos visto en este vídeo cómo se hace el proceso de trasvase de responsabilidad, o cuáles son las verificaciones que habría que hacer cuando vamos a iniciar el proceso de puesta en marcha. Y vuelvo a indicar, no pasa nada si eso es un proceso interno. Incluso internamente, aunque el mismo que construye sea el que tiene que poner en marcha, debería realizarse ese checklist ante sí mismo para verificar que todas esas cosas han quedado bien resueltas. Solo de esa forma vamos a garantizar que el siguiente proceso, que es complejo, que es el de la puesta en marcha en sí misma, pues va a hacerse de la mejor forma posible. Si detectamos problemas justo antes de empezar la puesta en marcha, vamos a ahorrar muchísimo tiempo en la puesta en marcha, porque problemas que darían la cara más tarde y nos pueden volver locos, un timbrado de un cable, por ejemplo, un equipo que resulta que no hemos verificado que no era el que tenía que estar instalado, ahora resulta que da problemas, bueno, pues todo eso nos va a hacer ahorrar mucho tiempo y justifica de sobra que invirtamos un tiempo pequeño en hacer una serie de verificaciones como las que hemos mostrado.